Alegría poder estar con ustedes en el día de hoy. Me alegra, me bendice. Siempre que vengo y estoy con ustedes, no solamente amo esta casa, tenemos muchos amigos aquí, pero también sentimos que es parte de nuestra familia. Conocimos lo que la visión, bueno, a los pastores les amamos, son buenos amigos y son gente que hemos hecho vida juntos, pero también hay algo especial y es que hemos escuchado este sueño desde antes que Presencia Viva existiera. Y poder escuchar, y ahora cada vez que venimos es increíble ver lo que Dios ha hecho y ver, es como las hijas de uno que uno la ve creciendo y cuando la ve creciendo dice, wow, qué increíble, soñábamos con algo así. Y quiero decirte que tú fuiste parte del sueño de Dios antes de poder estar aquí, antes de entrar por esa puerta. Hubo gente que estaba orando por ti, creyendo por lo que Dios iba a hacer en tu vida, en tu casa y en tu familia. ¿Habrá alguien que dice amén conmigo? Amén. Obviamente les envío un abrazo a los pastores, Edwin y Maribel, les amamos, y a Mariana, les queremos tanto. Y hoy quiero aprovechar este momento para enviarles saludos de mi familia, de mi esposa Raquel, preciosa como siempre. Por si acaso la que está en el medio es mi esposa, no es otra hija. Esa es mi esposa Raquel. La que está a la derecha se llama Osana. Osana acaba de graduarse de universidad. Estuvimos hace 2 semanas allí, gritamos, celebramos, hasta que la avergonzamos un poquito, porque eso es lo que tiene que hacer cuando alguien se gradúa. Los padres gritan hasta que los hijos hacen como que ya, tenemos que gritar, porque es un logro. Cuando uno en la familia logra algo, todos celebramos y estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo en la vida de Osana. Osana es la que se parece un poquito a papá, ¿cuántos lo creen? Un poquito. Entonces la otra se llama Paloma Mía. Paloma Mía Osana tiene 23, Paloma Mía tiene 20 años, está este tiempo en nuestra casa y estamos contentos con lo que Dios está haciendo con ella, está sirviendo en la adoración, en la iglesia. Raquel y yo tenemos 27 años de casados y somos originalmente de Puerto Rico y allí nos dejaron casar a los 12 años, por eso nos vemos tan jóvenes. Pero esa es la explicación que por lo menos yo me doy. No, en realidad no. Nos casamos ya después de la universidad, pero Raquel sigue eternamente bella, joven y preciosa. Y hoy yo siento una palabra de Dios para cada uno de ustedes. ¿Cuántos quieren recibir esa palabra de parte del Señor? Amén. Si puedo pedirte, pudiéramos ponernos de pie. Y quiero hacer una oración juntos. ¿Cuántos percibieron la presencia de Dios mientras estábamos adorando en este lugar? Había una presencia muy especial. Y en los 2 servicios ha sido así. Hoy ha sido algo muy lindo ver lo que Dios está haciendo en ustedes. Y yo percibía mientras estábamos adorando, Dios puso en mi corazón que Presencia Viva está entrando a una profundidad en la presencia de Dios que va a traer una frescura sobre muchos de los que estamos aquí. Y yo quiero que tú entiendas que Dios está haciendo algo fresco entre nosotros y que Dios está invitando. Dice la palabra que Él busca adoradores. El Padre busca adoradores. Yo puedo imaginarme al Padre entrando entre nuestras reuniones y diciendo, ¿cómo puedo hacer habitación entre ustedes? Y yo quiero orar, y mientras estábamos adorando, Dios puso lo siguiente. Yo quiero orar antes de la palabra por personas que están esperando un milagro del cielo sobre tu vida. Pero también quiero orar por personas que están atravesando momentos de incertidumbre, momentos de pruebas difíciles, momentos donde no han visto todo lo que esperaban ver en esta etapa. Y a veces cuando uno no ve todo lo que uno espera, como que el corazón empieza a creer que tal vez Dios no lo hará. Tal vez no solamente se tardará, tal vez Dios se olvidó. Y quiero decirte, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para olvidar lo que tiene sobre tu vida y lo que ha prometido sobre tu corazón. Quiero invitarte con mucho respeto, si puedes tomar la mano de alguien que esté cerca de ti. Y ¿qué tal si hacemos esta oración? Y mientras tomas de esa mano, yo quiero que tomes unos minutos o unos segundos y con tus ojos cerrados, que ya deja de ser la mano del que está a tu lado. Ahora se convierte en la mano de Dios. Y la mano de Dios te dice, estoy aquí. No me he olvidado de ti. Yo sigo siendo Dios. Yo te sostendré. Yo cuidaré de ti. Yo velo por ti.
no se turbe tu corazón. Aquí estoy yo. Padre, tomamos estos segundos antes de comenzar en tu palabra para recordarnos quién eres. Eres Dios fiel, eres Dios poderoso y eres Dios eterno. Padre, bendigo a cada uno de los que estamos aquí y declaro tu presencia sobre nosotros, que hoy seamos recordados que el Dios que nos trajo hasta aquí no nos dejará. Padre, ¿dónde estaríamos sin ti? ¿Dónde estaríamos sin ti? Gracias por amarnos, por cuidarnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Podrías darle un aplauso, Señor? Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Una vez más, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Vamos una última vez. Levanta tus manos y dile: y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Alguien necesita escuchar en esta hora: Dios está aquí, Dios no te dejará y Dios no se ha olvidado de ti. Señor, te amamos, te bendecimos, declaramos nuestros corazones prestos, declaramos nuestro oído dispuesto y una visión fresca para ver lo que tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento allí. Puede darle ese aplauso al Señor si quiere. Yes. Mira a alguien que está cerca de ti, dale la mejor sonrisa, con dientes, sin dientes, dale la mejor sonrisa y dile: estamos en la casa de Dios, donde cosas imposibles suceden. ¿Cuántos lo creen? Estamos en un lugar de lo imposible, donde está la presencia de Dios. Quiero compartir contigo este mensaje que se llama Entre piedras y espada. A veces decimos estamos entre la espada y la pared, pero hay veces también que estamos entre piedra y espada, o entre espada y piedras. Y la historia, este relato bíblico está en 1 Samuel capítulo 30. Me gustaría que me acompañaras. Y es bien interesante, mientras está buscando allí en 1 Samuel capítulo 30, es interesante cómo los seres humanos podríamos estar enfrentando la misma crisis, la misma circunstancia, y podríamos responder de forma diferente. ¿Te has dado cuenta que familiares podríamos perder al mismo ser querido, pero respondemos diferente? Y la realidad es que el corazón y nuestra alma muchas veces responde diferente por una razón específica, y hoy quiero hablarte de eso. En 1 Samuel dice: cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Siclag, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag. Habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor. En otras palabras, no solamente se llevaron el presente, no solamente se llevaron lo que habían atesorado
de los tiempos, sino también se llevaron la promesa del futuro. El enemigo, cuando viene a atacar, no solamente quiere distorsionar nuestro pasado, robarnos lo que hemos podido acumular o atesorar, sino también que quiere robarnos nuestro presente, y robando nuestro presente quiere quitarnos y privarnos del futuro y de las promesas que Dios tiene con nosotros. Dice, se habían llevado, y dice, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Llegó pues David con los suyos a la ciudad y se encontró que estaba quemada y que sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz en cuello hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguien ha estado en un momento en su vida donde uno piensa, ya no tengo fuerza ni para seguir llorando? Ya no tengo fuerza ni para seguir lamentando lo que ha sucedido. Y quiero darte un poquito de contexto de lo que está pasando aquí. En esta historia, David y su ejército, este era un ejército que David había formado de gente que estaba endeudada, que estaba deprimida. Y él en la cueva de Adulam, era un lugar donde se encontró con ellos. Ellos estaban allí, como muchos de nosotros hemos estado en momentos dados en nuestra vida, endeudados, sin tener todo lo que queremos, perdimos la esperanza, y de momento llega alguien y cree en el depósito que Dios ha puesto en nosotros, y levantó a este grupo de hombres y formó un ejército. David formó su ejército. En un momento dado estaban en esta ciudad, se habían sitiado, tenían su sitio, y fueron y decidieron hacer una alianza con los filisteos. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 29, encontramos que David y el ejército había ido a tratar de hacer una alianza con los filisteos, que eran los archienemigos de Israel. Pero ellos querían buscar cómo hacer una alianza, y de momento se metieron en una pelea que Dios no les llamó a meterse. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, a todos nos ha pasado, que a veces nos metemos en peleas que Dios no nos llamó, y perdemos fuerza, perdemos tiempo, perdemos esa intención, perdemos enfoque porque estamos atendiendo algo que Dios no nos llamó a atender, y perdemos y descuidamos lo que sí Dios nos llamó a atender. David y su ejército estaban acá tratando de hacer alianza con los filisteos, y el enemigo entra y se llevan las esposas, se llevan lo que tenían, todas sus propiedades, y se llevan a los hijos y a las hijas. Y David regresa, y cuando David y el ejército regresa, sucedió como sucede muchos de nosotros. Cuando nosotros experimentamos un momento difícil en nuestra vida, cuando las cosas cambian de la noche a la mañana, lo que sucede es que muchos de nosotros hacemos una foto instantánea. Y con esa foto instantánea llegamos a conclusiones rápidamente. Y ahí llega algo que se llama el alma. Diga conmigo, alma. Y no es un puertorriqueño diciendo que tiene un arma, es el alma está hablando. El alma está hablando, algunos lo cogieron, ok. El alma está hablando de lo que tenemos. El alma básicamente es un lugar donde acumulamos experiencia de vida. Y en ese lugar donde acumulamos experiencia de vida, también llegamos, no solamente acumulamos las experiencias, sino también las conclusiones de esa experiencia. En otras palabras, si un día uno de tus padres te abandona, no solamente tú acumulas en el alma esa experiencia, sino que tú llegas a una conclusión de quién tú eres. Y de ahí en adelante tú empiezas a filtrar mucho de lo que tú vives a través de esas conclusiones. Dicen que lo más difícil en la vida no es lo que sucede, sino las conclusiones que tú llegas a través de lo que estás experimentando. Cada uno de nosotros hemos llegado a conclusiones. Hemos llegado a conclusiones, hemos pensado, tal vez no vale la pena amarme, tal vez no soy alguien que deban pelear por mí. A veces llegamos a conclusiones, la vida es mejor cuando la hacemos solo, y yo quiero pelear la vida solo, yo soy independiente. Todos nosotros hemos llegado a conclusiones, y por eso esas conclusiones son el alma a través, tenemos como si fuera unos lentes que vemos la vida. El alma son esos lentes que nos permiten ver la vida, o lo vemos saludablemente o lo vemos a través del dolor que hemos experimentado. ¿Tiene sentido eso? Entonces aquí sucede algo, porque aquí David y el ejército están enfrentando lo mismo,
pero ambos van a responder de forma diferente, porque su alma estaba siendo dirigida de forma diferente. Y dice en este lugar, seguimos en el capítulo ahora, el versículo 6 dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de cada uno por sus hijos y por sus hijos, pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. El pueblo estaba con tristeza porque su alma estaba llena de amargura y a este punto querían apedrear a David. Quiero decirte algo. Cuando nosotros estamos en un momento de victoria, la pregunta es si Dios puede confiar en nosotros. Cuando estamos viviendo un momento de abundancia, la pregunta es si Dios puede confiar en nosotros. Pero cuando estamos viviendo un momento de prueba, la pregunta es si nosotros podemos confiar en la fidelidad de Dios. Cuando atravesamos un momento de prueba, podríamos nosotros confiar en la fidelidad de Dios, pero cuando estamos atravesando el momento de bonanza, ¿puede confiar Dios en nuestra fidelidad? Entonces aquí quiero contarte lo que está sucediendo, porque ambos grupos están experimentando lo mismo, pero van a responder de forma diferente. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso al equipo de producción, porque ellos prepararon algo que voy a usar aquí. Ustedes tienen un equipo de producción increíble. Y les voy a presentar 3 elementos que se usaron, pero principalmente 2 que usamos cuando estamos en momentos de dificultad. El primero que vamos a ver es la piedra. Bueno, están viendo aquí el tercero, pero aquí tenemos el primero, que es la piedra. Aquí tenemos la espada y lo vamos a guardar ya mismo. Diga conmigo, ya mismo. Ok, vamos a la piedra, porque dice que su alma estaba llena de amargura. El ejército, recuerden que esta es la gente que David le había dado una oportunidad. David había creído en ellos. David los unió y lo hizo ejército. Ellos estaban endeudados, abandonados, y de ese tipo de personas Él los sacó y los convirtió en un ejército. Y ahora ellos tenían en las manos una piedra y estaban listos para apedrear. No se asusten, no lo voy a tirar. Pero estaban listos para apedrear. Porque escucha bien, como tú respondes en el día difícil, habla mucho de la condición de tu alma. Y ellos estaban listos para apedrear. Y te quiero hablar qué significa esto, porque lo que llevas en tu mano para enfrentar la prueba revela la condición de tu alma. ¿Y cuál era la condición del alma del ejército? Su alma estaba llena de amargura. Y como estaba llena de amargura, ellos tomaron una piedra y quisieron lanzársela a David. La piedra lo que habla es de juicio. La piedra lo que habla es de buscar culpables. Y muchos de nosotros pasamos la vida tratando de encontrar culpables, tratando de ver quién tiene la culpa de todo lo que yo he vivido. Y desde el juicio muchas veces estamos enfrentando lo que estamos viviendo desde el juicio, desde buscar culpables. En otras palabras, el que tiene una piedra en la mano está buscando que alguien pague la factura que dejaron sin pagar. Esa factura del alma, esa factura del abandono, esa factura de no haber sido atendido, esa factura de haber sido traicionado, esa factura de sentirnos que en momento dado no nos dieron la bienvenida o no nos apoyaron. Esa factura, ahora cada vez que enfrento un dolor, busco la piedra para ver quién es el culpable. Ellos tenían la piedra, pero el detalle fue que todos ellos habían llegado con una espada en la mano. Esta espada es muy grande. Si me tocara pelear con esta espada, yo creo que a los 2 minutos me doy por vencido. Yo creo que esta es la espada del pastor Edwin, porque la mía tiene que ser un poco más pequeña. Pero todos llegaron a su ciudad, todos llegaron allí con una espada en la mano. Recuerden que era el ejército, y el ejército vino con la espada en la mano. Cuando llegaron allí, la espada, ¿qué significa la espada? La espada habla sobre justicia, habla sobre la verdad. La espada habla de querer pelear
por lo que es justo, querer pelear por lo que es verdadero. Y la realidad es que nosotros hay momentos en la vida que tenemos que pararnos y pelear por lo que es justo, pelear por lo que es verdadero. El detalle es que si nuestra alma no está en el lugar correcto, cuando tomamos la espada hacemos más daño que bien. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro? Que Pedro en un momento dado, cuando vinieron a buscar a Jesús, Pedro cortó la oreja y Jesús tuvo que sanar lo que Pedro cortó. Jesús tuvo que sanar lo que Pedro hirió. Y muchas veces pasamos mucho tiempo en nuestras familias así. Muchas veces pasamos con nuestras relaciones así. Terminamos hiriendo, sacando la espada en el momento equivocado porque sentimos que tenemos la razón, sentimos que yo tengo la verdad, y como yo tengo la verdad, en Puerto Rico dicen la verdad es hija de Dios. Y como siento que la verdad es hija de Dios, te voy a decir lo que sea. Pero muchas veces termino con mi espada cortando y después pidiéndole a Dios que sane lo que yo herí. Todos ellos soltaron la espada y todos tomaron y soltaron la espada y tomaron en su mano cuando se llenó de amargura su alma y empezaron a pensar, vamos a terminar con aquel que nos dio una oportunidad, vamos a terminar con él. Todo porque estaban buscando un culpable. ¿Qué sucede? La espada y la piedra. Y muchas veces sentimos que el ciclo del dolor se queda aquí. Se queda entre la espada y la piedra. Y muchos de nosotros pasamos la vida entera pensando que las únicas dos opciones que tenemos es o la piedra o la espada. Pero hoy vengo a decirte que hay una tercera opción. Que no tenemos que estar en el ciclo del dolor, que Dios tiene una tercera opción para nosotros. Y David reveló cuál era esa tercera opción. La tercera opción dice que cuando David se enfrenta a un ejército que quería apedrearlo, David decide hacer lo siguiente, y la historia sigue de la siguiente manera. Y dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Y cuenta la historia que David decidió y llamó a Abiatar, que Abiatar era el sacerdote, y le dijo, pásame el efod. Y muchos de ustedes preguntarán, ¿qué es el efod? Yo por mucho tiempo me preguntaba, yo escuchaba el efod desde pequeño, yo me crié en la iglesia, pero no entendía lo que era el efod. Y quiero compartirte lo que es el efod. El efod es parte de la vestimenta del sacerdote. El sacerdote en la antigüedad, cuando entraba a la presencia de Dios, se vestía con una indumentaria parecido a esto, y no solamente tenía que tener su vestido, tenía que estar cubierto, pero en su pecho tenía un peto, que eso lo que hacía, tenía 12 piedras en ese pecho. Y es interesante que esas 12 piedras estaban sobre el corazón. Es como esas 12 piedras, si no sabe lo que significaban, eran piedras que representaban la historia de Dios con el pueblo de Israel. Todos nosotros necesitamos en momentos dados pararnos firmes en momentos de dificultad y mirar y recordar qué es lo que Dios ha hecho con nosotros. Todos nosotros tenemos una historia de fidelidad. Todos nosotros hemos conocido cómo Dios nos cuidó en el momento difícil. Todos tenemos una historia. El detalle es que el enemigo va a querer que se nos olvide desde dónde Dios nos ha traído. Quiero decirte, muchos de nosotros hemos conocido, aun cuando llegamos a este país y llegamos creyendo y dijimos, Señor, haz lo que tengan que hacer, pero necesitamos recordar cómo fue que Dios proveyó en el día difícil. Pero muchos de nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho, y si se nos olvida que Dios lo hizo un día, se nos olvidará que lo puede hacer otra vez. Y David se acerca a Abiatar, que era el sacerdote, y le dice, pásame el efod.
Y David lo que hizo fue romper el ciclo del dolor. Porque muchas veces cuando alguien saca la piedra, lo que hacemos es: tú tienes piedra, yo también puedo decir que tú eres el culpable. Y terminamos apedreándonos unos con otros. Y hoy día tal vez no lo hacemos con piedra física, pero usamos palabras que el fin es marcar tu vida. Porque lo único que queremos es: yo quiero que tú sientas el dolor que yo llevo adentro. Pero en realidad cuando hacemos eso, lo que estamos diciendo es: yo quiero que alguien entienda cuánto dolor llevo por dentro. Lo que no nos damos cuenta es que haciendo eso estamos continuando el ciclo del dolor. En la antigüedad, cuando trajeron a la mujer adúltera, lo que querían apedrearla, porque la piedra era símbolo de juicio, era símbolo de quedar marcado, de que no tenías oportunidad. David no tomó la piedra. Es más, David pudo haber tomado la espada. Era el líder, era como el general del ejército, y pudo haber tomado la espada y tomar su autoridad y decir: no, paren. Y pudo haber matado a cuantos quería matar, pero no decidió continuar con el ciclo del dolor. Soltó la espada. En lugar de tomar la espada, en lugar de tomar la piedra, decidió tomar el efod y entró a la presencia de Dios. Y cuando David entra a la presencia de Dios, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo quiero invitarte que los momentos más difíciles de tu vida, los momentos donde no sepas qué hacer, lo mejor que podemos hacer en ese momento es buscar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, en la presencia de Dios hay vida, en la presencia de Dios hay claridad, en la presencia de Dios hay una palabra, en la presencia de Dios me recuerdo quién es Dios, en la presencia de Dios recuerdo que Dios lo hizo ayer y que lo hizo ayer lo hará otra vez. David decidió vestirse no de general, no de justiciero. David decidió vestirse de sacerdote. ¿Y qué era ser sacerdote? Sacerdote es alguien que se para en la brecha entre Dios y la gente. Un sacerdote es un puente de reconciliación. Un sacerdote es alguien que dice: Señor, tal vez yo no soy el culpable, pero yo me puedo hacer responsable. Señor, no entiendo todo lo que está pasando, pero yo vengo a tu presencia. Señor, yo espero de ti la dirección en el día difícil. Señor, yo soy de los que digo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Soy de los que digo: Señor, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, vengo a recordarme quién tú eres para mí, quién tú has sido para mí y quién tú serás de hoy en adelante para mí. Y David se para allí porque cuando está en la presencia de Dios, no solamente está recordando la historia de Dios con su pueblo, no solamente está recordando lo que Dios ha hecho con ellos. Yo imagino que David pudo haber recordado: Señor, cuando entré al campo de batalla, tú siempre has estado conmigo. Señor, aún cuando en mi casa no creyeron, tú creíste en mí. Señor, tú siempre cuidaste de mí. Y esos momentos en la presencia de Dios es recordar quién es Dios para ti, quién ha sido Dios para ti. Y el mismo Dios que ha estado contigo estará contigo todos los días de tu vida. Yo no sé si David, dale ese aplauso, sí. Yo no sé si David cantó algo, pero seguramente allí en la presencia a todos nos ha pasado. En momentos dados que yo he tenido incertidumbre, busco algo, lleno la sala de una canción que me recuerde quién es Dios. O me postro, oramos mi esposo y yo: Señor, no sabemos cuál es el próximo paso, pero sabemos que tú estás aquí. Y si tú estás aquí, todo va a estar bien.
En mi vida ha sido bueno. ¿Cómo dice? En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Algo así David pudo cantar. Y como decimos una vez más, es mi vida. En mi vida ha sido, en mi vida ha sido fiel. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Cuánto puedes decir tu fidelidad? Y decimos, tu fidelidad sigue, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy que necesitas recordar esa fidelidad, levanta las manos. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy interesante cuando somos expuestos a la presencia de Dios, porque cuando nos exponemos a la presencia de Dios se nos regresa una mirada desde la eternidad. Cuando estamos atravesando por un momento difícil, lo que pasa con el ser humano es que en el momento difícil no veo salida, porque solo veo el ahora, el momento, y no puedo ver nada más. Cuando me elevo a mirar desde lugares celestiales, cuando entro a la presencia de Dios y me siento justamente con Cristo y estoy mirando desde allá, me doy cuenta que siempre ha sido fiel, que siempre cuidó de mí, que siempre fue proveedor, que siempre Él es eterno, el alfa, el omega, el principio, el final, el poderoso, el león de la tribu de Judá. Él está con nosotros. Hay un elemento del efod, que es que acá adentro tenían dos piedras adicionales, Urim y Tumim. Y estaban allí esas piedras. Y esas piedras estaban allí para que en momento de incertidumbre fueran a la presencia de Dios y preguntaran: Señor, ¿qué haremos? Y esas piedras se iluminaban. Y mira lo interesante, porque David toma del pasado fortaleza para recordar que el Dios que lo hizo ayer lo va a hacer otra vez, pero toma del presente dirección. Está tomando fortaleza de la fidelidad de Dios, pero del presente está pidiendo dirección. Señor, dame claridad para el próximo paso. Y cuando David pregunta: Señor, ¿iremos a pelear? ¿Será que todo está perdido? Las piedras se iluminan y Dios le habla y le dice: ve y busca tu familia, ve y pelea por los tuyos, ve y levántate. Es hora de ir a conquistar lo que el enemigo te robó. Y cuando David se levanta, no se levanta igual, porque cuando uno sale de la presencia de Dios, uno entra de una manera, pero sale diferente. ¿Habrá alguien que ha experimentado eso y puede levantar su mano? Todos los que hemos experimentado ese momento de transición, de un cambio, de una transformación de alma, de espíritu y de mente, simplemente con un encuentro con la presencia de Dios, todo cambia. David sale y cuando sale, ahora tiene su espada. Y yo imagino que alguno, ¿qué pasó aquí? Él entró con el efod, pero ahora sale con la espada. ¿Por qué salió con la espada? Porque ahora les dice: tengo una palabra de parte del Señor.
Ellos todavía seguían con la piedra, listos para apedrearle, listos para entrar en juicio. Y le dice: tengo una palabra de parte del Señor. Y vengo a decirle a gente que está en este lugar: Dios tiene una palabra de Dios para el momento preciso que está viviendo. Dios te está diciendo: levántate, ven en pos de lo que el enemigo ha querido robarte. No es tiempo ya de lamentarte. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Y ahora sucede el primer milagro, y es que los que tenían la piedra en la mano hacen y la sueltan, y ya no tienen la piedra, y ahora todos salen con espada. Porque cuando tú tienes una palabra de Dios y hablas esa palabra sobre tu familia, las cosas cambian. Cuando tienes una palabra de Dios y hablas esa palabra sobre tu matrimonio, las cosas cambian. Cuando tienes una palabra de Dios y tú la hablas sobre tu ambiente, la atmósfera cambia. Y dice que el que tiene una palabra no solamente lo tiene todo, tiene el poder para cambiarlo todo. El que tiene una palabra tiene claridad e inspira esperanza a todo el que rodea. Y todo el ejército comenzó a levantarse, y ahora tenían espada, pero tenían espada con una alma que estaba diferente, un alma que ya no estaba llena de amargura, un alma que estaba llena de esperanza. Estaban llenos de fe y esperanza. Y en el camino, te lo resumo de esta manera, iban en el camino, y cuando iban en el camino se encontraron con un egipcio y le dijeron: ¿de dónde viene? Dice: es que me escapé del ejército. ¿Qué ejército? El mismo ejército que ellos. Imagínate, ni ellos tenían idea de quién, que ya Dios tenía preparado el espía, que Dios tenía preparado la alianza, que Dios tenía preparado la estrategia. Ellos lo único que tenían que hacer era obedecer a la palabra de Dios, y Dios tenía todo lo que ellos necesitaban. El egipcio le dijo: yo sé dónde está el ejército. Tú sabes. Le dieron de comer, porque todos sabemos que barriga llena, corazón contento. No sé qué parte de la Biblia está eso. No está en la Biblia, pero está en la versión de nuestra abuela. La versión, ahí está. Y de momento salieron con la barriga llena y fueron. Ahora, y el egipcio le dice: están allí. Y ellos fueron, entraron, conquistaron, tomaron posesión, tomaron dominio, arrebataron lo que era de ellos. Y de momento no solamente tenían a sus esposas de regreso, no solamente tenían a sus hijos y sus hijas de regreso, no solamente tenían el presente de regreso, Dios les regresó el futuro también. Dios les regresó las promesas que el enemigo quiso robar. Dios les regresó lo que había atesorado por mucho tiempo. Dios les regresó todo lo que el enemigo quería robar. Y de momento no solo eso, porque Dios no solamente da vida, sino también Dios da vida en abundancia. Dios le dio un botín que ellos nunca imaginaron que iban a alcanzar. Hay algo parte de la historia que es necesario que resalte. Y en la historia cuenta que salieron 600 hombres para conquistar este ejército. Pero en el camino, ¿se acuerdan que habían ido a pelear una batalla que no tenían que hacer? 200 de ellos estaban muy cansados. Y 200 de ellos se debilitaron y dijeron: no podemos seguir la pelea. Y David le dijo: quédense aquí y esperen por nosotros. 400 de ellos fueron, conquistaron. 400 de ellos fueron y dominaron. 400 de ellos tomaron lo que el enemigo había robado. Y ellos ahora regresaron, no solamente con sus esposas, con sus hijos y sus hijas, sino también regresaron con un botín de guerra. Y venían con las manos llenas, porque eso es lo que sucede cuando uno aprende a confiar en la presencia de Dios. Cuando uno aprende a confiar en la palabra de Dios, es que Dios te da más de lo que tú imaginaste, y regresas de los momentos difíciles con un botín de guerra que nunca imaginaste que podrías tener. Y ahora ellos regresaron con el botín de guerra, y cuando regresan, Dios le dice a David: este botín de guerra no es solamente para ti. Hay que compartirlo con los 200 que no vinieron. Con ellos también hay que compartirlo. Y 400 que estaban allí, que habían peleado, dijeron: ¿cómo los vas a compartir con ellos? Nosotros fuimos los que peleamos. Nosotros fuimos los que estuvimos aquí. Nosotros fuimos los que sudamos esta batalla. ¿Cómo es que se lo vas a dar a ellos? Y escucha bien. Cuando estaba leyendo esta historia me di cuenta que esta es la belleza del evangelio puesto en historia. Porque lo que sucedió fue
que lo mismo, cada vez que vemos esta historia, nosotros creemos que nosotros somos David, pero nosotros no somos David en la historia. Cada vez que vemos la historia, creemos que somos el ejército que peleó. No, nosotros no hemos sido nosotros hemos sido aquellos 200 que no tuvieron fuerzas para pelear. Aquellos que quisimos, pero en momentos dados nos rendimos. Aquellos que en un momento dado queríamos alcanzar algo en Cristo, pero no teníamos, que tratamos en nuestra fuerza de alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros, pero nuestras fuerzas no fueron suficientes. Pero Dios en su gracia, el Padre en su gracia, envió a su Hijo unigénito para que tomara la culpa que nos tocaría a nosotros. Dios en su gracia envió a su Hijo para que Él conquistara todo lo que el enemigo había robado para nosotros. Jesús no solamente tomó nuestra culpa, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos, y juntamente con Él nos da la oportunidad de levantarnos, de ser victoriosos, de tener no solamente vida, sino también vida abundante. Esa es la historia del Evangelio. Y hemos regresado con un botín donde Dios decide que no solamente te va a dar salvación, sino que va a marcar tu familia con eternidad. No solamente te da salvación, sino que te da propósito y eternidad. No solamente se olvida de tus pecados pasados, sino que te da la oportunidad de unirte a Él. Y ahora, los que no teníamos fuerzas, por cuanto hemos recibido el regalo de salvación, se nos da la oportunidad de pelear, de unirnos juntamente con Cristo en traer a esta tierra el reino de los cielos. ¿Puedo terminar con una historia? Al que le dijo que sí, para ti nada más la historia. Yo me crié en un hogar cristiano. Yo he escuchado historias toda mi vida de la Biblia, pero entender y comprender la profundidad del amor de Dios ha tomado una vida. Poder entender qué significa Dios para mí, pero también qué significo yo para Dios. Las dos preguntas más importantes de todo el ser humano, primero es: ¿quién es Dios para ti? Y esa pregunta define tu eternidad. Pero la segunda pregunta es importante: ¿quién eres tú para Dios? Y esa pregunta te define identidad en tu vida. Yo me crié en un hogar cristiano, yo pensé que todo iba a estar bien. Para los 10, 11 años mi familia pasó una crisis muy dura. Nos tuvimos que mudar para Estados Unidos y recuerdo que esos primeros días fueron bien duros porque teníamos que dormir todo en una sola habitación. Teníamos que hacer filas para recibir cajas de alimento y yo no entendía cómo un Dios tan bueno había permitido que nuestra familia cayera a este punto. Esos días donde no sabía qué iba a pasar de un día a otro, cuando yo le preguntaba a mami, yo quisiera una computadora. Hijo, no sé si puedo darte la computadora, pero vamos a orar para ver si Dios la provee. Y yo me crié donde mi alma empezó a llenarse de conclusiones y yo arrastraba con piedra en mi vida. Y yo andaba con esa piedra y a veces las tenemos escondidas, pero cuando venía un momento difícil, la piedra salía. Porque yo estaba buscando quién pagara la factura. Porque yo sentía que habían dos personas que eran culpables en mi vida. Número uno, Dios. Porque ¿cómo es que a Dios se le ocurre dejarnos pasar todo esto? Y número dos, mi papá. Pero a Dios tú no puedes, yo no me sentía que podía decirle: Dios, el culpable eres tú. ¿Quién? Yo no me atrevía que podía hacer eso. Así que Dios se quedaba al lado. Estaba en puntos suspensivos. Pero todo ese dolor empezó a dirigirse hacia mi papá. Y por años salí de mi casa para ir a la universidad. Y cuando estoy teniendo mi primera hija, recuerdo que ya estoy casado con Raquel y van a ser Osana. Sale la niña allí y yo estoy en la sala de parto. Estamos todos vestidos y el doctor me dice: listo, ya viene. Y yo, sí, estoy listo. Y yo empiezo a ver cómo el cuerpo de una niña empieza a salir del cuerpo de mi esposa
y se sentía como si mi esposa estuviera poseída por algo. Pues mi esposa, ¡ya! Y yo, ¡wow! Y mi esposa me apretaba y yo la apretaba y ella me apretaba más duro y yo, ya. Pero de momento empecé a ver y miré al cielo y dije, Señor, gracias por hacerme hombre. Yo no sé si yo puedo pasar por esto. Créame, hablamos del sexo fuerte. Si tú piensas que eres sexo fuerte, tú no has estado en el parto de tu esposa. Porque el que está allí le cambia la vida. Y cuando yo veo que la niña sale, pum, la tomo en las manos. Y el doctor viene y me dice, ¿quieres cortarle el cordón umbilical? Yo, sí. Y de momento dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y de momento dice, toma esto. Y tomé las tenazas, así con la seguridad que tenía de padre, tratando de cortar el cordón umbilical, y le corto el cordón umbilical. Y de momento tomo a mi hija en mis brazos y me doy cuenta que no son esas libras las que pesan, es la vida que tienes en tus brazos. Es el peso de una responsabilidad que ya tenía que salir de la culpabilidad a pasar a ser responsable. Y de momento yo escucho la voz de Dios que me dice, Jacobo, así como cortaste el cordón umbilical de tu hija, tú necesitas cortar un cordón umbilical de dolor. Tú llevas arrastrando por mucho tiempo y estás andando con una piedra buscando quién es el culpable, pero ya tú necesitas ser padre y el niño necesita sanar. Y le dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? Alguien tiene que detenerse y tomar el lugar de sacerdocio. Alguien tiene que detenerse y tu hija necesita ver que tú te paras entre el abuelo y la hija, y que tú te dispones a entrar a la presencia y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer para sanar lo que por mucho tiempo no se ha sanado? Recuerdo que Dios me pidió que fuera y me sentara con mi papá y tuviera una conversación. En esa conversación le dije, yo te pido perdón, porque yo he arrastrado por mucho tiempo este dolor. Un tiempo después yo me acuerdo que estaba en casa una tarde, y no sé si fue un sueño, fue una visión, pero veo y recuerdo el día en que mi abuelo falleció y fuimos, mi papá, toda mi familia. ¿Se acuerdan cuando velaban a los familiares en las casas de uno? Veramos la casa de mi abuela y estábamos allí entrando, esas casas pequeñas de madera, y cuando estoy entrando veo el ataúd y de momento veo que mi papá suelta mi mano y se le tira en el pecho a mi abuelo y empieza a llorar. Y Dios me dice lo siguiente, Dios me dice, ya de adulto con mis hijas, recuerdo esta historia de niño, y Dios me dice, tu papá lloraba allí porque nunca recibió de tu papá, de su papá, lo que tú has esperado que él te dé. Me dice, Jacobo, alguien tiene que pararse. Si tú quieres seguir con el dolor, lo puedes continuar, pero te estoy dando autoridad de pararte, no con piedra, no con espada, de pararte como sacerdote para traer reconciliación. Recuerdo que lo primero que Dios puso en mi corazón fue, llama a tu papá. Y empecé a llamar a mi papá. Y empecé ese primer día a llamarlo y a decirle, papi, te amo. Y cuando le decía te amo, no sabía ni cómo decirlo, porque no era un lenguaje que teníamos en común. Y mi papá me dijo, te voy a pasar a tu mamá. Y en el momento yo dije, ¿qué hago, Señor? A los par de semanas llamo otra vez y vuelve a pasar la misma historia. Le dimos las 7 vueltas a Jericó porque no sabíamos cómo entrar en el tema. Y de momento le digo, papi, quiero decirte que te amo. Y pasó la misma manera que la primera vez. La tercera, la cuarta, no sé cuál de ellas. Dios me dijo, sigue. Y en un momento dado le digo, papi, te amo. Yo deseaba escuchar eso de él, pero Dios me dijo, tú tienes que pararte en la brecha y sembrar para cosechar. Y cuando llamo esa última vez, le dije, papi, te amo. Fue como si los cielos se abrieran y escuché, yo también. No era un te amo, pero algo estaba pasando. Algo empezó a suceder. Y recuerdo que de ahí en adelante algo sucedió. Un día fuimos a vacacionar juntos y yo veo a mi papá jugando con mis hijas
en la playa y Dios me dice, el día que decidiste pararte en la brecha, ese día una nieta ganó un abuelo y un abuelo ganó a su hijo. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.